Hace unos 10 años que soy guarda forestal en el Parque del Pantano de Okefenokee. Es el pantano de aguas negras más grande de Estados Unidos y ocupa una buena parte del sureste de Georgia. El lugar es enorme y alberga todo tipo de fauna, desde zorros a caimanes, pasando por algún oso ocasional. Con los años, he descubierto que no solo la fauna habita estos pantanos. Hay algo más aquí, no humano, por supuesto, pero el pantano esconde su buena ración de secretos del mundo más allá de sus aguas. Uno de mis primeros recuerdos fue durante mi primer año como guardabosques junior. Era joven, unos 25 años cuando me dieron el puesto, y me iban asignando nuevas tareas a medida que pasaban los días. Con el tiempo, llegué al punto en el que podía patrullar yo mismo si había algo que había que comprobar, y finalmente me dieron las llaves de los botes que utilizábamos para adentrarnos en las zonas más profundas. Eso fue lo que me dio el primer susto. Estaba oscureciendo y unos amigos entraron en la estación diciéndonos que habían estado de excursión y habían perdido a uno de sus compañeros. No es demasiado raro, teniendo en cuenta que si te equivocas de camino no hay nada más que agua y árboles densos para encontrar el camino de vuelta, y a menos que tengas buen ojo, no vas a notar la diferencia. Ya se estaba poniendo el sol, y dicen que no lo habían visto en varias horas, a pesar de haberlo llamado durante todo el camino de vuelta. Así que me tocó a mí salir a buscarlo mientras Lena, mi compañera de guardia, era la que tomaba el informe. Cogí la enorme linterna que usamos para las búsquedas nocturnas, las llaves del barco y salí por la puerta a ver qué encontraba. Dijeron que venían de la parte occidental del pantano, una región más boscosa y propensa a las inundaciones. No es una gran cosa en este momento como las nubes estaban saliendo de una tormenta una vez más. La luz de la luna entraba y salía, deslizándose detrás de las nubes y sumiéndome en la oscuridad cada pocos minutos antes de volver a emerger para iluminar brevemente cuando le apetecía. Los árboles arrojaban sombras espeluznantes y cada movimiento a mi alrededor me hacía saltar a medida que la noche se oscurecía. Los mosquitos eran lo peor que había aquí. Muchos de esos bastardos me acosaban, casi bloqueando el reflector mientras se arremolinaban en el haz de luz. Ya era difícil ver algo a través de las sombras de los árboles, pero ver millones de bichos diminutos haciendo sombras del tamaño de un perro a lo lejos. Eso le hace cosas raras a tu cerebro. El calor tampoco ayudaba mucho y hacía que la ropa se me pegara a la piel sudorosa. Llevaba allí fuera unas 2 horas, con la luna en lo alto y el sol desapareciendo, cuando por fin cayó el primer chaparrón. La lluvia empezó a caer lentamente al principio, solo una gota aquí y otra allá, mientras los truenos retumbaban siniestramente en el fondo. De vez en cuando, un relámpago iluminaba mis alrededores, opacando por completo el haz de luz de mi linterna y haciendo visible todo el pantano a mi alrededor. Fue entonces cuando empecé a fijarme en ellos. Al principio parecían personas, escondidas detrás de los árboles, ocultas entre sombras y ramas para no ser vistas. Algunos eran más altos que otros, algunos de un blanco brillante blanqueado por el sol mientras que otros parecían cubiertos de moho y suciedad. Apenas pude ver al primero a la luz cuando se agachó detrás de un árbol, lo único que vi fueron los largos dedos blancos de una mano antes de que se escabulleran en la oscuridad tras él. Vi otro 10 minutos después, aunque este era mucho más claro. Estaba en medio de los árboles, parcialmente sumergido en parte del agua y la porquería que había debajo. De los desechos hacia arriba, había un cuerpo en su mayor parte descompuesto, despojado por los bichos y la intemperie hasta el hueso ya, las costillas sosteniendo cintas podridas de carne en ellos. Desapareció tan rápido como mi luz lo alcanzó, con un ojo podrido mirándome fijamente desde su cráneo mientras se sumergía bajo el agua, dejándome temblando de miedo. A pesar de intentar enviar un mensaje a Lena, mi Valkyrie no emitía ninguna señal. Por fin llegué al lugar donde me dijeron que habían perdido a su amigo y empecé a gritar por él, a pesar del miedo que sentía. Todo lo que había visto hasta ese momento pude racionalizarlo, supongo. Era la primera vez que estaba solo en el pantano, sobre todo a estas horas de la noche, y el tiempo no ayudaba a mis nervios. Delante de mí los árboles se abrían en un claro, nada más que un pequeño estanque sin raíces ni troncos. La lluvia cesó de repente, la luna apareció detrás de las nubes y brilló sobre el agua oscura y negra, reflejando su luz. Allí, de pie en medio del claro, con las manos extendidas hacia el cielo, como suplicando a la luna que bajara a su encuentro, había un cuerpo. Diablos, un cuerpo era probablemente decir poco, ya que esta cosa fue despojado de toda carne, cuencas vacías donde los ojos deben ser,
ya que miraba fijamente a la luna por encima. Desde donde yo estaba en el barco, pude ver que estaba vestido con un largo y vaporoso vestido blanco, casi como un vestido de novia. No sabría decir si miraba con anhelo, con reverencia o con ambas cosas mientras se acercaba a la luna. Estaba de pie sobre la superficie del agua como si fuera un suelo de cristal liso, sin siquiera hacer ondas en el agua mientras brillaba a la luz de la luna debajo de ella. Mientras observaba, más esqueletos y cuerpos putrefactos emergieron del agua, deslizándose hacia arriba para rodear a la esquelética novia mientras seguía alcanzando la luna. La agarraron y la arrastraron de nuevo bajo la superficie del agua, mientras la luna volvía a quedar oculta por las nubes. Intenté iluminar con mi reflector para ver si aún quedaba algo, pero el claro estaba completamente vacío, solo sombras que bailaban de nuevo en la superficie del agua. Di media vuelta y huí aquella noche. Acabamos encontrando al tipo que había desaparecido al día siguiente, de alguna manera había vagado hasta una de las carreteras cercanas, aunque le costó un infierno llegar hasta allí. Lena no me creyó cuando le conté lo de los esqueletos y cuerpos putrefactos en el agua, simplemente me miró como si estuviera absolutamente loco. Más o menos un año después, fuimos el desafortunado escenario de un asesinato. O al menos, al principio se le llamó asesinato. Encontraron el cuerpo de una pobre chica flotando en una de las zonas más turísticas, totalmente desangrado. Todo lo que pudieron encontrar fue una herida punzante entre el cuello y el hombro. No era de ningún animal conocido en el parque, así que la Oficina de Investigaciones de Georgia vino a echar un vistazo. Me emparejaron para guiar a un tipo llamado Sally por los pantanos, investigando para ver si podíamos encontrar alguna señal del lugar donde fue asesinada o incluso una posible arma. Buen tipo. Acabamos haciéndonos amigos en el par de semanas que estuvimos recorriendo toda la extensión de Okefenokee. Estuvimos de acuerdo en que había que poner fin a la destrucción del medio ambiente. Había una explotación minera a punto de comenzar en las cercanías, extrayendo litio mediante minas a cielo abierto justo fuera de los límites del maldito pantano. Ese era el último problema, porque algunos de los principales astilleros ferroviarios habían estado vertiendo productos químicos durante las últimas décadas, algo que acababa de salir a la luz. Dios sabe que se sumó a los grupos de cáncer que han estado apareciendo entre los jóvenes de por aquí, llevándose a niños demasiado jóvenes. Sin embargo, lo que encontramos una noche, casi una semana después de comenzar nuestra investigación, nos hizo ver a ambos que los problemas solo iban a empeorar. Otro cuerpo había aparecido un día antes, causando otro alboroto, ya que el FBI seguía intentando controlar la situación. También era un tipo grande. Lo relacionaron con un camionero que había desaparecido hacía un par de semanas, cuyo camión fue encontrado vacío y abandonado en un arcén de la autopista. Su cuerpo estaba bastante destrozado por la decadencia, pero tenía una herida similar con el mismo signo revelador. Su cuerpo estaba completamente desangrado. Sally y yo pasamos el día siguiente rastreando en las profundidades del pantano, tratando de averiguar de dónde podría haber venido sobre la base de las débiles corrientes a través de las aguas. Después de 7 horas de rastreo desde el amanecer, encontramos algo. Un claro poco profundo en el centro del cuadrante noreste, toneladas de árboles agrupados a su alrededor que lo mantenían cerrado en su mayor parte, pero un pequeño hueco entre ellos que se convertía esencialmente en una compuerta cuando llovía. Creímos que eso era lo que soltaba los cadáveres y les permitía llegar a las zonas más pobladas del pantano, donde los encontrarían. Nuestra teoría fue respaldada casi de inmediato, y definitivamente encontramos el punto de origen de los muertos. En el interior de este claro se amontonaban cadáveres en diversos estados de descomposición. Todos y cada uno de ellos estaban desangrados, y el cadáver más reciente probablemente solo tenía unos pocos días como mucho. La piel blanca como el alabastro brillaba contra las aguas oscuras, haciéndome sentir náuseas en la húmeda tarde. Toda la zona olía a muerte, y los cadáveres se sumaban a la podredumbre de los árboles y la vegetación. Era peor que la vez que encontré un oso podrido cerca de la entrada del parque, el pobre bastardo casi partido por la mitad por un coche que lo atropelló. Todos tenían la misma herida punzante, aunque estaba en diferentes lados en algunos de los cuerpos. Probablemente donde el asesino pudo conseguir un buen ángulo. Sally sacó su radio para llamar a la comisaría e informarles de lo que habíamos encontrado. Lamentablemente, dijeron que tardaría un poco en llegar más gente debido a una emergencia en la ciudad.
La desventaja de vivir en el sur rural es que hay pocos recursos repartidos por una zona enorme. Tendríamos que instalarnos y esperar a que viniera alguien, pero mientras tanto teníamos nuestro propio plan. Por si acaso volvía el asesino, aparcamos la barca río abajo, anclándola a un árbol cercano, fuera de nuestra vista. Luego salimos, con los guades y las botas puestas para no empaparnos del todo, en dirección al pequeño claro. El sol estaba bajando y sabíamos que tendríamos que tomar posición pronto para asegurarnos de que nada nos cogía por sorpresa. Tuvimos un poco de suerte, porque uno de los antiguos puestos de guardabosques estaba cerca, una pequeña cabaña podrida construida sobre plataformas desvencijadas. Nos apiñamos en ella, preparándonos para lo que podría ser una larga noche. Pasaron unas 2 horas sin novedad. Creo que acabé durmiéndome en una de las oxidadas sillas plegables que quedaban en el puesto avanzado. El lugar estaba desnudo, un viejo teléfono fijo colgado de una pared, un pequeño escritorio en un rincón y una lúgubre bombilla colgando del techo. La maldita cosa ni siquiera funcionaba, y de todos modos probablemente no llegaba electricidad. Sally salió y echó un vistazo mientras yo dormitaba dentro, y cuando se despertó me mostró la razón por la que no teníamos electricidad. Los pequeños postes que sujetaban el cable de la electricidad estaban arrancados del suelo, y solo quedaba un cable deshilachado colgando por encima del agua. Sin duda era un gran peligro para la seguridad, pero no es como si alguien hubiera llegado tan lejos. Empezamos a comprobar los confines del pantano mucho más a menudo después de esta situación, con la esperanza de evitar que surgiera otra pila de cadáveres como aquella. El sol se había ocultado en el cielo cuando nos dimos cuenta de que nuestro asesino en serie era mucho peor que un horrible humano. Sally tenía un par de prismáticos nocturnos de lujo, y estábamos intercambiando de un lado a otro observando el lugar para ver si alguien se acercaba. Diablos, estábamos escaneando toda la maldita zona, tratando desesperadamente de ver a alguien que se acercaba antes de que realmente se acercó demasiado. De esa manera podríamos obtener una mejor visión. Nuestro peor temor era que llegaran a su lugar de descarga con otro cuerpo del que deshacerse, probablemente drenado de sangre de nuevo. Por supuesto, eso era una realidad confirmada pocos minutos después de medianoche. Todavía no había aparecido nadie por aquí, y los dos nos debatimos entre dejar un marcador GPS y volver a la estación principal. Yo estaba de guardia, escaneando la zona de izquierda a derecha, cuando de repente apareció una figura en el claro. Era enorme, probablemente medía unos 2 metros. Sostenía otro cuerpo, probablemente también desangrado, porque lo arrojó junto a un árbol momentos después de que yo lo viera, haciendo que se desplomara sobre el agua. Agarré a Sally, señalé en dirección al claro y le di los prismáticos para que echara un vistazo. Sus jadeos fueron algo que nunca olvidaré, porque la cosa giró hacia nosotros. Este bastardo gigante era como el jodido primo sureño de pie grande. Cerdas de espinas rígidas a lo largo de sus brazos y piernas, con al menos 6 brazos que brotaban del cuerpo. 2 terminaban en puntas afiladas, que inicialmente pensamos que era lo que usaba para matar a sus víctimas. Los otros tenían manos humanas, aunque los dedos estaban afilados hasta la punta. Entonces miró hacia el cuerpo que acababa de arrojar a un lado, y algo se desplegó en su rostro. Los enormes ojos rojos brillaban a la luz de la luna, con patrones hexagonales que reflejaban todo a su alrededor. Cuando la boca se estiró, me di cuenta de que era un pico afilado como una aguja con el que perforó el cuerpo fresco. No podía decir lo que estaba haciendo, pero el cuerpo empezó a temblar, algo retorciéndose a través de la piel inmóvil mientras se hacía hacia adentro. Eso era todo lo que Sally y yo necesitábamos ver, porque no teníamos ni idea de qué demonios era esa cosa, aparte de una abominación contra Dios. La situación con un asesino creído significaba que teníamos autorización para llevar armas de fuego, y ambos desenfundamos las nuestras ahora. Sally tenía un rifle, mientras que yo solo tenía una pistola estándar. Nos dimos un momento para prepararnos, cogimos un par de viejas bengalas del escritorio por si podían sernos útiles, y salimos. Llegamos al borde del claro, todavía ocultos de esa maldita cosa y de lo que fuera que estuviera haciendo. Mientras Sally asomaba el cañón por la esquina, esperando el momento oportuno, la maldita cosa se giró y clavó sus gigantescos ojos rojos en los míos. No era humano, seguro, y lo único que había detrás de esos ojos era el deseo de alimentarse, reproducirse y comer un poco más. Era el estereotipo de plaga sureña, convertido en una de mis mayores putas pesadillas.
En cuanto nos miró, Sally disparó y le dio en un brazo. La maldita cosa salió volando, ambos disparamos tras ella. Creo que uno de nuestros disparos dio en el blanco, porque atravesó una de las alas, haciendo que perdiera sustentación y comenzara a caer. Volví a disparar, esta vez en la mandíbula inferior, arrancándole la enorme aguja de la boca. Un disparo más. Un disparo más y podríamos acabar con esta cosa. Mi cargador estaba vacío y, cuando fui a recargarlo, el hombre mosquito se abalanzó sobre nosotros, haciéndome tirar a tientas el nuevo cargador al agua oscura. La criatura golpeó a Sally, haciéndole volar hacia atrás antes de caer al fango detrás de nosotros. Empecé a correr hacia el puesto de avanzada, recogiendo a Sally mientras avanzaba. Había perdido su arma al ser arrojado, lo que significaba que no teníamos suerte en lo que a defensa se refería. Cuando nos subimos a la plataforma del puesto de avanzada, destapé una de las bengalas y la lancé contra la torpe criatura que se dirigía hacia nosotros. A pesar de la gran ventaja de altura que tenía, no se adaptaba bien a las aguas profundas y le costaba sacar los pies del fango. Cuando entramos, Sally cerró la puerta detrás de nosotros, tirando del cerrojo que se rompió por el óxido. Fue solo un momento antes de que un fuerte golpe sacudiera todo el puesto de avanzada, la criatura aterrizando en la plataforma exterior. No pudimos hacer otra cosa que pegarnos a la pared del fondo, con la esperanza de que perdiera el interés y se marchara. Habría sido un momento estupendo para que aparecieran algunos de los otros, como se suponía que iban a hacer horas atrás, pero no hubo suerte. Uno de los afilados brazos atravesó la delgada puerta de madera, arrancando un trozo mientras se retiraba. La cosa estaba entrando ahora, forzándose a través de la pequeña puerta mientras arrancaba los paneles de madera de la puerta y la pared. Teníamos pocas posibilidades de escapar, pero al menos debíamos intentarlo. Abrí la contraventana de la ventana trasera y dejé al descubierto un sucio cristal de aproximadamente la mitad de mi tamaño. Tiré del brazo hacia atrás, golpeándolo con el codo para salir y tirando de Sally conmigo mientras la criatura se acercaba en el puesto de avanzada. Destapé la última bengala y la lancé contra la ventana que había detrás de mí, dejando que la brillante llama encendiera la vieja madera podrida del interior. Volvimos trepando, intentando abrirnos paso desde detrás del puesto de avanzada hasta nuestro barco antes de que la cosa saliera. El grito que lanzó aquella maldita cosa es algo que nunca olvidaré, sonaba como docenas de voces gritando a la vez mientras las llamas le lamían la piel. Vi cómo la ventana estallaba, como la pared que la rodeaba era arrasada por las llamas que se acercaban a nosotros. La criatura cayó, con la mitad del cuerpo en llamas y chisporroteando mientras caía de la plataforma y golpeaba el agua que había debajo. Tuvimos que salir, el agua salpicando a través de mis vadeadores en este punto y enfriándome en el aire húmedo. Podía ver chispas azules a unos metros de distancia en la oscuridad, el cable con corriente de un poste que Sally había señalado antes. La idea era arriesgada, pero si significaba que al menos podría llevarme al bastardo conmigo, lo intentaría. Ahora gorgoteaba desde el agua, deslizándose torpemente hacia nosotros en el agua oscura. Nada iba a detener al cabrón, pero me dirigí lo más rápido que pude hacia el poste. Mis botas eran de goma, así que esperaba que este plan a medias funcionara. Cuando la cosa se acercó, estiré la mano, la agarré y aproveché su propio impulso para girarla hacia el otro lado. Aterrizó justo en el blanco, de cara contra el cable. Sentí una breve conmoción cuando mis manos soltaron el cuerpo y noté que salía humo mientras se convulsionaba en lo alto del poste. Pasaron unos instantes hasta que el cable se cortocircuitó y la criatura se desplomó contra el poste al morir. El puesto seguía ardiendo a nuestro alrededor mientras ambos levantábamos el cuerpo y lo acercábamos a la enorme pira. Se convirtió en ese funeral de cosas cuando lo arrojamos encima, dejando que se consumiera antes de que tuviera la oportunidad de hacer alguna gilipollez y volver contra nosotros. No se oía nada, solo el crepitar de las llamas mientras el puesto ardía y el humo se elevaba hacia el cielo. Empezaron a llegar gritos del claro, esta vez más agudos que los anteriores, pero todos en una terrible discordancia que sonaba como el coro del infierno. Nos tapamos los oídos y miramos hacia el claro mientras la luz de la luna iluminaba 3 pequeños cuerpos de 1 metro o metro y medio de altura cada uno. Uno de ellos alzó el vuelo, con una enorme boca de aguja que se extendía bajo los brillantes ojos rojos. Esta maldita cosa estaba anidando sus huevos en los cadáveres, reproduciéndose. Volví al bote, cogí la pistola de bengalas y un bidón de gasolina mientras Sally se dirigía a las pequeñas.
No opusieron mucha resistencia, por suerte, y pudo aplastarlas con relativa facilidad bajo sus pies. Empezamos a mover todos los cuerpos que encontrábamos, apilándolos en el lugar más seco que podíamos antes de rociarlos con gasolina. Cuando estuvieron empapados, volvimos al barco, apuntando con cuidado la pistola de bengalas a la pila a través del claro antes de apretar el gatillo. Todos los cuerpos del montón aparecieron esa noche. Todavía no sé quiénes eran todos ellos, y es probable que sus pobres familias nunca consigan cerrar el caso, pero después de ver lo que esa cosa había anidado en ellos, creo que les hicimos un servicio quemando los cuerpos. Sally y yo dimos el mismo informe, aunque el FBI no pareció creerlo. Desde entonces, cada vez que hablamos de ello, nos preguntamos si sería un monstruo criptídico o una abominación mutante causada por la contaminación. Yo apuesto por la contaminación, los productos químicos que probablemente se meten en la cría de mosquitos y hacen, bueno, estos bastardos. Nos hemos propuesto vigilar a los cadáveres que aparecen en el pantano durante unos días, para asegurarnos de que no se reproduzcan en más de esas malditas cosas. A pesar de lo aterrador que podía ser aquí, había momentos en que lo sobrenatural podía ser extrañamente hermoso. Hay un fenómeno bastante común que todavía no sé si es real o algo más allá de nuestro mundo, pero lo he visto lo suficiente como para saber que no es del todo normal. Luces de pantano, pequeñas antorchas flotantes en la oscuridad que se mueven por sí solas en el aire. Algunos dicen que se llaman ball lightning, otros creen que es alguna combinación de gas y calor en el aire. Los que estamos en la estación de guardaparques nos hemos dado cuenta de que es algo un poco más que eso. Esto era algo que veríamos probablemente cada 2 semanas, solo débiles resplandores en la distancia de nuestro puesto de avanzada o incluso a lo largo de las líneas de árboles mientras estábamos de patrulla. No sabíamos dónde aparecerían, pero sabíamos que si estaban ahí fuera, teníamos que buscarlos. Cada vez que aparecía una luz de pantano, flotando sobre el agua, era como un faro que nos guiaba hacia algo. Desgraciadamente, ese algo solía ser el cuerpo de alguien que se había perdido o que se había metido en una zona equivocada. Ni siquiera son terroríficos, sino más bien tristes. Cada vez que veíamos uno, era una señal para sacar las redes y arrastrar el agua. Por supuesto, no siempre era así, y creemos que algunos eran espíritus extraviados a los que se dejaba vagar, incapaces de seguir adelante incluso después de enterrar sus cuerpos. Creo que a veces también se sentían solos, flotando por ahí en busca de alguien, de algo, que reconociera que alguna vez estuvieron allí. Una noche, cuando estaba en el andén principal de la estación, miré hacia los árboles y vi lo que casi parecían luces de Navidad parpadeando, pero mucho más grandes que cualquiera de las luciérnagas que había por aquí. Eso me hizo sentir mal, esperando no estar a punto de tropezar con una fosa común o algo así, pero las luces estaban ahí, volando sobre el agua y, si no me equivoco, persiguiéndose unas a otras. Dragamos la zona al día siguiente, pero no apareció ningún cuerpo. Todo lo que puedo suponer es que eran almas perdidas que finalmente se encontraron, disfrutando por fin de un poco de compañía después de tanto tiempo buscando en la oscuridad. Mi último encuentro fue hace 2 años. Desde entonces, me he retirado a la vida de oficinista y me he despedido de vagar por la mugre de ahí fuera. Había mucha luz, a mediodía, y estaba haciendo un reconocimiento del terreno para asegurarme de que la fauna local no estaba siendo invadida por una flora invasora que había aparecido. Estaba cerca de uno de los puestos más agradables, con aire acondicionado y un par de servicios para quien los necesitara, cuando decidí hacer un descanso para comer. Como se acercaba el otoño, decidí almorzar en la plataforma y contemplarlo todo. La naturaleza era preciosa, con todas las tonalidades de verde imaginables y la luz del sol en lo alto del cielo. Creo que acabé sentado allí 1 hora después de comer, disfrutando de la paz y viendo a los caimanes flotar perezosamente en el agua. Estaba distraído, mirando uno de los bancos de árboles cercanos, a un par de docenas de metros de distancia, cuando empezó a caminar por el fondo donde yo estaba mirando. Esta cosa era alta, demonios, incluso más alta que la criatura mosquito, unos 12 pies según mi mejor estimación. También estaba construido como un cagadero de ladrillos de 10 toneladas. La maldita cosa parecía capaz de levantar un camión si fuera necesario. Tenía el pelaje marrón oscuro enmarañado por todo el cuerpo y unos ojos pequeños y brillantes sobre un hocico alargado. Tenía unos dientes feroces que le salían del labio por arriba y por abajo y de los que goteaba saliva mientras atravesaba el barro.
Pude ver garras afiladas agarrándose a los árboles mientras saltaba de orilla en orilla, dejando profundos surcos en la corteza a su paso. No sé si hice algún ruido o si simplemente me olió, pero se paró en seco y se giró, mirándome directamente. Un aullido como nunca había oído antes surcó el aire antes de lanzarse al agua, salpicando hacia mí en la plataforma. Me levanté y entré tan rápido que hice temblar todo el puesto de avanzada cuando cerré la puerta de un portazo, y volvió a temblar todo el lugar cuando se golpeó contra ella. Tiré del cerrojo y de la cadena de la puerta, con la esperanza de que no la atravesara. Siguió golpeando la puerta, con sus terribles garras rasgando el otro lado para intentar entrar. No sé qué quería de mí o si simplemente había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los golpes en la puerta cesaron de repente y unas pisadas pesadas y lentas recorrieron la plataforma del puesto en busca de otra forma de entrar. No tenía tiempo que perder, haber estado aquí tanto tiempo me había enseñado que a veces lo mejor era defenderse primero, sin importar el peligro que supusiera para la vida salvaje. Corrí hacia el armario de las armas, saqué la escopeta de bombeo que había dentro y cargué 2 cartuchos antes de amartillarla. El monstruo se lanzó contra la pared opuesta a la mía, tratando desesperadamente de derribarla para entrar. Podía oír los feroces gruñidos constantemente, como un perro rabioso que intentara desesperadamente morder a quien se acercara lo suficiente. Ahora estaba a punto de pasar por delante de la ventana, y sabía que solo tenía una oportunidad de hacerlo bien o podría morir aquí fuera. Levanté la escopeta al hombro, apunté directamente a la ventana y contuve la respiración, con el dedo en el gatillo. De repente, la criatura salió corriendo por el lateral y golpeó la ventana con una enorme garra para abrirla. Cuando empezó a trepar para alcanzarme, disparé el primer tiro y le di justo en el hombro izquierdo. Volví a bombear el arma, acercándola a mi hombro palpitante. El retroceso de esta cosa era mayor de lo que estaba acostumbrado, e iba a estar dolorido durante la semana siguiente. Intentó atacarme de nuevo, pero disparé el segundo proyectil. Lo expulsé rápidamente y saqué otro para recargar. El disparo le dio de lleno en la cara y le arrancó parte de la piel del cráneo. A pesar de todo, con los ojos fijos en mí, incapaces de cerrarse, la mitad de la boca fija en un gruñido perverso y desgarros de carne colgando de los costados, giró la cola y huyó. Explicar lo de la ventana rota y los enormes cortes de la puerta fue sorprendentemente fácil. A estas alturas, todos entendíamos que ahí fuera ocurren cosas raras y que, a veces, el lugar solo necesitaba reparaciones cuando la fauna se enfadaba o hacía mal tiempo. La mayoría de los informes de gastos oficiales mencionan el mal tiempo, pero en ocasiones nos divertíamos con ellos, inventando chorradas al azar para enviarlas a los auditores del Estado. No es que fueran a venir a comprobarlo ellos mismos. No he vuelto a ver a ese maldito hijo de puta. Gracias a Dios. He oído a algunos de los guardabosques más jóvenes contar historias de aullidos a altas horas de la noche y ver una enorme criatura caminando entre los árboles, justo más allá de las sombras de lo que podían ver. Alumbrarla con una luz solo consigue que unos brillantes ojos verdes se reflejen al verla, y eso suele ser todo lo que necesitan para dar media vuelta y salir corriendo. Sigo trabajando aquí, pero, como he dicho, ahora me limito a los trabajos de oficina. Los más jóvenes pueden salir y enfrentarse a todas las locuras que ofrece el Okefenokee, yo me quedo aquí en el aire acondicionado.